Bien les colocaban la ceniza a la gente en otras filas aparte. Todos regresaban contentos. Algunas señoras llevaban niños en los brazos, y también los niños regresaban con la cruz en la frente. Se cantaba, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Juancito y Pedrito ya habían ido para que el padre les colocara la ceniza. Y estaban muy contentos. Y se sentían felices porque papá y mamá también estaban con ellos. Y también a ellos ya les habían colocado en la frente la ceniza. La mamá agarraba de la mano al papá y se les veía muy contentos. Se reían. También se reían Juancito y Pedrito. Los dos hermanitos habían escuchado en la misa de ese miércoles que había que hacer caso en la casa y en la escuela, que había que portarse bien. Ellos se portaban bien, pero había que portarse bien, en todo caso. Y Pedrito pensaba, entonces, que no se iba a molestar con Juancito y que le iba a dar prestado los juguetes, y que lo iba a cuidar más porque era el hermano más pequeño. Y que cuando lo mandaran a dormir temprano porque había que levantarse para ir al colegio, iba a obedecer. Y había prometido no tirarle piedras a los gatos de la casa vecina, que iba a ser muy respetuoso con las amigas de la abuela mamá Carmen, y que le iba a dar besitos cuando vinieran a la casa a visitarlos, que se iba a bañar todas las tardes, sin que lo mandaran, que se iba a comer toda la comida, sobre todo cuando había sopa, o cuando había ensalada, que no iba a dejar la ropa tirada en la habitación, que iba a obedecer a la maestra cuando le dijera o mandara algo, que iría rápido a la panadería cuando lo mandaran a comprar pan o a cualquier otro mandado. Juancito, en cambio, estaba contento con la cruz que tenía en la frente, y miraba a todos para ver cuántos tenían la cruz más grande, e iba contando. Mamá, dijo Juancito, mi cruz es grande, preguntándole a su mamá que estaba tomada de la mano de su esposo. Es muy bonita, le dijo la mamá. Es muy bonita. La misa de ese día estuvo muy bonita, como todas las misas. Pero ese día había mucha gente, y todos estaban muy contentos. A Pedrito, sin embargo, le preocupaba, por otra parte, las empanadas de las de María la de la esquina, ya que María estaba en la misa de ceniza, y Pedrito se preguntaba que quién habría hecho las empanadas ese día, pero no sabía que la hija de la señora María vendría a la misa de ceniza, a las 6 de la tarde, y que ella estaba haciendo y atendiendo el negocito de la mamá. Además, Pedrito necesitaba comer bastantes empanadas para poder cumplir todas esas promesas. Y necesita muchas fuerzas, y esas fuerzas se la daba solo las empanadas de la de María, la de la esquina, que hacía unas empanadas para chuparse los dedos. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Los Vía Crucis de los viernes. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Se oía en un grupo de 25 personas que ahora estaban realizando la bonita experiencia del Vía Crucis. Juancito Reilón y Pedrito Preguntón también estaban haciendo esa experiencia religiosa y piadosa. Iban todos por la tercera estación, y en las paredes del templo, en unos cuadritos estaban representadas todas las estaciones, en un orden numérico ascendente. En cada estación se enunciaba el momento de Jesús en el camino al Calvario, del Viernes Santo. Los dos muchachitos iban pendientes de cada figura representada del momento histórico de Jesús en su pasión. Dos señoras llevaban dos cirios encendidos al lado de la otra señora que llevaba la cruz de madera, y una cuarta señora leía la estación y hacía todas las oraciones. En cada estación se cambiaba de lector. Había también algunos jóvenes. Juancito y Pedrito, a medida que iban avanzando, iban imaginando todo el recorrido de Jesús cargando su cruz. Se imaginaban todo el sufrimiento y toda esa gente alrededor de Jesús, algunos burlándose, otros gritando y vociferando cosas feas al hombre que sufriendo llevaba la cruz. Se imaginaban la corona de espinas que le habían colocado en la cabeza, y cómo debería de haber dolido, al igual que todo el sangramiento que aquello debió haberle producido. Se imaginaban a un hombre semidesnudo y de pelo largo, con una barba un poco poblada, con una mirada sufrida por el peso de la cruz y por la situación de aquella escena de dolor y sufrimiento, pero con una mirada dulce y tierna. Pero no una mirada dulzona, sino tierna y firme, a la vez. Se imaginaban una cruz muy pesada y hecha de una madera rústica y sin acabado.
Los soldados iban dándole gritos y muchos latigazos. Lo imaginaban como lo presentaban en las películas. Cuarta estación, dijo en ese momento la señora que cambiaba y tomaba el librito donde estaban todas las estaciones del Vía Crucis. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y todos se arrodillaban en ese momento, como lo manda el ritual, en señal de veneración por tan doloroso escenario del misterio de la salvación, realizado en ese momento histórico de la humanidad y del cristianismo. Las mismas señoras que cargaban la cruz y los cirios seguían llevando cada una lo suyo en ese acto religioso. La señora encargada de buscar nuevos lectores para la siguiente estación le decía a uno y a otro que hiciera la próxima estación. Cuando se terminaba una estación y se pasaba a la otra, todos cantaban, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Así fueron haciendo todo el Vía Crucis. Era una experiencia bonita, sobre todo porque ayudaba a imaginar todo el recorrido de la pasión de Cristo. Pedrito quería leer y hacer una estación, pero la señora encargada no le decía nada. Pero, Pedrito se había prometido que para la próxima semana le iba a decir a la señora que él sabía leer y que le dejara hacer una estación. Que le dejara hacer la que dice que Jesús cae por tercera vez. Tal vez, porque se imaginaba que la cruz a Jesús le pesaba mucho, y que ya estaría muy agotado y cansado del camino y de la burla y que sudaba mucho por el cansancio. Entonces, quería decirle a Jesús, yo te ayudo un poquito, pero un poquito solamente, porque esa cruz debe pesar mucho, y que él era un niño y no tenía mucha fuerza para llevar una cruz tan grande y pesada. Juancito, mientras tanto, estaba atento de uno de los cirios que llevaba una señora, y que estaba a punto de apagarse. Todo avanzaba. Llegaron a la 14ª estación, donde se decía que a Jesús lo habían colocado en el sepulcro. Ya había muerto, ya lo habían clavado en la cruz. Ahora, se daban la paz porque ya se había terminado todo el recorrido, y las señoras de los cirios y la señora de la cruz se disponían a llevar las cosas a sus lugares. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Las clases de catecismo. Pedrito y Juancito estaban en las clases de catecismo, por la diferencia de edad, cada uno estaba en cursos diferentes. Juancito estaban con los niños que tenían 9 años, y Pedrito, con los niños de 11. La maestra de catecismo de Pedrito era una señora que no era señora, porque no estaba casada ni tenía hijos. Pero era una señora porque no era una muchacha joven, aunque sí era relativamente joven, pero, era señora, por la edad. No era vieja, pero no era joven. En cambio, la maestra catequista de Juancito sí era una señora porque casada y también era abuela, porque tenía nietos. Y, también hacía las mismas cosas que hacía la abuela mamá Carmen en la iglesia, cantaba, rezaba y llevaba la comunión a los enfermos todos los domingos. Era una señora un poco seria y un poco gordita, no mucho, pero sin un poquito gordita. La abuela mamá Carmen era más delgada. A las clases de catecismo, los dos asistían en días distintos. Pedrito iba los lunes, y Juancito, los jueves. Siempre en la tarde. Las maestras llegaban una media hora antes y abrían el salón de clases. Abrían las puertas y encendían los ventiladores para que el salón estuviera ventilado y fresco, y limpiaban el pizarrón. También colocaban algunos dibujos en el frente del salón, de acuerdo con los temas que iban a tratar. Ese año Pedrito iba a hacer la primera comunión. Llevaba 2 años de preparación. Papá y mamá tenían que venir también a las clases, y venían los miércoles en la noche, a las 7. Eran otros 2 los catequistas de la noche, y la llamaban pastoral de representantes. A papá y a mamá les gustaba asistir a esas clases, porque se hablaba de cosas muy interesantes. Una vez les pusieron una canción que decía, me olvidé de vivir, y los 2 lloraron mucho, y cuando regresaron a la casa, en la noche, se daban muchos besitos y se tomaban de la mano. Siempre lo hacían, pero ese día lo hicieron más. Los 2 hacían todo lo posible de asistir juntos a las clases de los miércoles, y cuando no podía uno, entonces, iba el otro. Pero casi siempre iban juntos. Regresaban contentos. Los representantes, una vez hicieron una escenificación de la parábola del buen samaritano, en donde golpean a un hombre y lo dejan casi muerto.
El párroco, al comenzar la actividad de ese día, había leído la lectura del Evangelio, y, entonces, las mamás y los papás hicieron la escenificación. Una señora hizo del hombre al que habían golpeado, 2 señoras más hicieron de los que habían golpeado al hombre, que era ese día una mujer. Otro señor hizo del hombre que tenía una residencia, o como una casa donde la gente se quedaba a dormir. 2 señores pasaron por un lado de la señora que estaba en el piso pidiendo ayuda. La señora gritaba, auxilio, auxilio, y decía, amigo, amigo, ayúdeme, y los 2 señores dijeron que estaban muy ocupados y que iban muy rápido, y que no podían ayudarla. En ese momento, los que estaban mirando, que eran los otros representantes de la catequesis, estaban llorando. La señora que estaba en el piso también lloraba, pero lloraba distinto a los que estaban sentados en las bancas de la iglesia. Ella lloraba y gritaba y todos se asustaban por la manera en que lloraba. Y los hacía llorar, pero lloraban distinto. Papá y mamá también lloraban. A Juancito, que tenía 9 años, le daba ganas de ir a decirle a la mamá, que tranquila, que no llorara, que eso no le dolía a la señora, que eso era que se estaba haciendo. Que no llorara, pero, casi todos estaban llorando. Juancito estaba muy atento y miraba a todos los representantes. Algunas señoras se limpiaban las mejillas con las 2 manos. A algunos papás se les pusieron los ojos rojos, y algunos apretaban los dientes en los labios y hacían un gesto de resistencia como para no llorar. Cuando se terminó la escenificación, entonces, el párroco les hizo una pregunta a todos, y todos empezaron a hablar. También papá y mamá de Juancito y Pedrito hablaron. Fue muy bonito. Tal vez por eso es que a papá y mamá de los 2 muchachitos les gustaba la catequesis. Ese día de la escenificación era sábado en la mañana, y estaban todos los representantes y algunos niños del catecismo. Juancito y Pedrito también estaban. La catequesis era muy bonita. Se aprendía cosas buenas,